Vizcarra. Pues bien, vamos a seguir analizando, ¿verdad?, lo que está sucediendo y vamos a conectarnos de inmediato con Joaquín Rey. Nuestro columnista Joaquín Rey ya se encuentra en estos momentos en la línea. Joaquín, ¿cómo está? Oscar, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Joaquín? Vamos, Joaquín. Primero, vamos paso por paso. El presidente, hasta antes de las 9 de la mañana, no había confirmado si es que asistía o no asistía al pleno del Congreso. Vimos una imagen de cómo Vizcarra, en la puerta de Palacio de Gobierno, ¿verdad?, se despedía de su abogado, el doctor Pereira, y todo indicaba, ¿no? Todo hacía creer que solo se presentaba el abogado Pereira, pero el presidente no iba a ir. Pero minutos después ya nos comenzamos a dar cuenta que la policía se estaba formando, que habían cerrado el Jirón Cusco para que venga el presidente. ¿Cómo lees tú? ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó en la mañana? O sea, no teníamos hasta minutos antes de las 9 la confirmación de que Vizcarra iba o no al Congreso. Bueno, yo creo que esto es una muestra más de ese estilo de política que le gusta al presidente Vizcarra, que es el de dar sorpresas, ¿no? Vizcarra ya lo ha demostrado antes, tiene esta propensión a hacer como giros, digamos, que van en contra de lo esperado. Las señales que había dado hasta ayer eran de no ir. Mucha gente había asumido, incluso se le había criticado de antemano por no asistir. Sin embargo, yo creo que él tenía la estrategia definida desde antes, desde que se definió que el viernes iba a ser el debate sobre la vacancia. La estrategia ganadora claramente era ir, no asistir al pleno, se hubiera visto como no dar la cara, ¿no? Que es algo que yo creo que la ciudadanía hubiera valorado de manera muy negativa. Claro, de otro lado estaba la preocupación de que él se ha expuesto pues a un maltrato por parte del Ejecutivo, pero me parece que ha escogido un punto medio que políticamente es hábil, que es ir, dar su defensa, su discurso de manera breve y luego retirarse. Él no se ha quedado ni para la exposición del abogado y por supuesto tampoco para el debate, ¿no? Entonces me parece que ha escogido un término medio y ha nuevamente echado mano pues de esta estrategia de dar giros no planificados y creo que le ha salido bien, digamos. Creo que ha dejado, por lo menos en la ciudadanía, una impresión efectiva en su participación en la mañana. Eso es lo que diría yo sobre ese inicio del día, digamos. Vamos, y luego cuando llegó al Parlamento, creo que personalmente, me cuento, ¿verdad? Y creo que muchos peruanos también se suman a lo que voy a decir. Esperaban un poco una respuesta a todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que el presidente dijo, ¿no?, que se sintió traicionado, pero hay algunas cosas que todavía no se han terminado por responder, como por ejemplo, ¿por qué el señor Swin podía llegar hasta a la misma sala de embajadores de Palacio de Gobierno, tomarse fotografías en recintos que son casi restringidos, ¿no?, para quizá otros funcionarios también para funcionarios de alto nivel, ¿no? Pero más no para el señor Richard Swing. Pero no se refirió al tema del fondo del presidente, sino lo que dijo que el Congreso pues no es la institución adecuada para investigar este hecho, ¿no? Sino que es el Ministerio Público. Vamos, el presidente debió referirse, aunque sea dar una respuesta aún más profunda al país sobre los hechos puntuales que se le está preguntando. Efectivamente, el presidente no ha tocado el fondo del asunto, ¿no? Que el fondo es su vinculación con Richard Swing, la presunta obstrucción de la labor de la justicia, este aparente complot para coordinar una defensa. Y son preguntas enormes que a mí en lo particular me dejan con ganas de saber la respuesta y creo que muchos ciudadanos también, ¿no? Pero el presidente ha optado por una estrategia básicamente que yo creo que en términos de su defensa política, es más acertada. ¿Por qué? Si él iba a absolver estas dudas sobre el fondo de la cuestión, de alguna manera estaba convalidando el proceso. Estaba de alguna manera diciendo, es adecuado que el Congreso me juzgue a mí en esta instancia, casi como si fuera una fiscalía, ¿no? Y yo creo que eso viciaba el argumento que luego ha expuesto el doctor Pereira, su abogado, que es que este no es el fuero
para definir si hubo o no hubo delito. Esto tiene que verlo la Fiscalía. Y por lo tanto, como no es el fuero para llegar al fondo del asunto, mal haría el presidente en él mismo exponerse a esa defensa cuando el Congreso no es el quien debe acusarlo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es una estrategia acertada, políticamente e incluso legalmente, judicialmente. Ahora, claro que quedan preguntas por responder. En lo particular, creo que no son menores. Yo estoy entre quienes están en desacuerdo con la vacancia. No creo que sea oportuna, no creo que sea el Congreso quien deba juzgar al presidente. Sin embargo, por supuesto que me quedan dudas. O sea, para mí no es tan ligero como decir que esto es un complot y que este es un asunto personal. No, o sea, es evidente que sobre todo en una de las grabaciones, porque luego podemos hablar de eso, del contenido de las grabaciones, pero hay por lo menos una en la cual el presidente claramente instruye a su equipo para, no sé si manipular es la palabra, pero de alguna manera sí, o sea, cambiar la información de cara a la investigación. Y esto, pues sí, suene a obstrucción de la justicia, ¿no? No es claramente transparente, no es la conducta que uno esperaría de un presidente. Y estas son preguntas que tienen que resolverse y tendrán que resolverse de no prosperar la vacancia, pues el fin de su mandato, el 29 de julio del 2021. Joaquín, en la primera parte del debate, pues hemos escuchado algunas cosas que pueden que en realidad que dieron risa, ¿no? Que dijeron algunos congresistas. Por ejemplo, un congresista de UPP habló de que se tendría que dar la pena de muerte para el presidente Vizcarra, ¿verdad? Luego también una congresista otra congresista, no recuerdo el partido ahorita, se refirió, por ejemplo, que los 130 congresistas, si es que no vacaban al presidente, iban a quedar como los chaquiros, ¿no? En alusión a una canción de esta artista colombiana. Dijo, por ciegos, sordos y mudos. Y aquí quiero preguntarte, me refiero a esto porque quiero preguntarte cómo ves tú el nivel del debate en el Congreso. Creo que no hace falta poner calificativos, ¿no? Todo lo estamos viendo. Mira, esta situación ha golpeado al presidente, sin duda. Por lo menos ante mí, le ha restado credibilidad. Te lo digo con toda transparencia. Pero yo creo que peor parado que del Congreso. La manera en la que se está llevando el debate, además de ser risible, como los ejemplos que tú has dado, denota muy poca seriedad, ¿no? Y el público así lo está percibiendo. Si uno ve las encuestas, digamos, hay un apoyo, en realidad, a mí me sorprendió la encuesta de Ipsos publicada hace 3 días, ha sido, ¿no? Hay un porcentaje muy pequeño de gente que apoya a la vacancia. Era algo así como el 30%, más o menos, ¿no? Entonces, y más bien, la aprobación del Congreso ha caído de agosto a septiembre, la aprobación del presidente Merino del 35% al 19%. Entonces, la lectura ahí es que los grandes perdedores son los congresistas. Y en parte esto se debe a la manera tan poco prolija, tan superficial en la que se está llevando este debate. Y además, también yo creo que la conducta del presidente Merino no solamente es prolija, sino que también podría calificarse de urdir complots. ¿No? Creo que no, para mí no están totalmente aclaradas pues estas llamadas al ministro Inchaustegui, ¿no? La llamada del señor Merino a las Fuerzas Armadas buscando su apoyo. Creo que revelan que había un intento, pues, incluso antes de producirse el voto de la vacancia, había ya un claro intento que algunos han llamado golpista, ¿no? De básicamente preparar la cancha para una salida del presidente Vizcarra. Y esto no me parece serio. No me parece serio en ningún contexto, pero mucho menos serio en el contexto actual. Vi una intervención del congresista Alberto de Belaúnde que me pareció muy oportuna. Él citaba una frase de González Prada respecto de cómo el Perú enfrentó la Guerra del Pacífico, ¿no? Un episodio tan crítico en nuestra historia. Y él él indicaba que no debía pasarnos lo mismo en una situación de esta naturaleza, ¿no? Una situación realmente trágica para el Perú, 70.000 muertos, o sea, es realmente una crisis de magnitudes que nunca hemos visto. Y si debemos exigir rigurosidad, prolijidad en cualquier proceso de vacancia, en cualquier contexto, pues hoy más que nunca. Y queda clarísimo que una sucesión presidencial
en la coyuntura actual sería caótica, ¿no? Implicaría pues un frenazo en la recuperación económica, nos hundiría más profundamente en el hoyo en el que estamos. Y creo que este criterio de oportunidad tiene que evaluarse, ¿no? Y vamos a ver pues qué tan comprometidos están los congresistas realmente con el país en el voto de hoy. Listo, Joaquín. Le agradezco entonces por su tiempo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.